El hombre es un ser sociable y debemos estar comunicados con los demás, utilizando el lenguaje. Hoy nos toca aprender a ver cuáles son los tiempos verbales de un verbo. Va a ser bonito. Tomen asiento y trabajemos. Antes recordemos que es un verbo. Ya hemos visto más antes en lo que era partes de la oración, que el verbo era parte dentro de una oración y nos daba lugar a una acción del sujeto. A ver, tenemos las siguientes palabras. ¿Puedes recordar cuáles de estos son verbos? Marco, caminar, manzanas, ahí ya. ¿Cuáles eran verbos? A ver. Marco, ¿será verbo? No, no es verbo, es un nombre, ¿no? Es un sujeto. ¿Caminar será un verbo? Sí, es un verbo porque dice que es una acción, ¿no? Que está caminando. Es un verbo. Manzana, ¿será un verbo? No, es una cosa, ¿no? Reía, ¿será un verbo? Correcto, sí es un verbo, del verbo reír, ¿no? Está en un tiempo, reía, está hablando de que has reído más antes, sería un tiempo pasado. Bueno, eso ya vamos a verlo más adelante, pero ya podemos identificar cuáles más o menos son verbos, ¿no? Un poquito más concreto diremos que los verbos indican estados o acciones que hacen las personas, animales o cosas, ¿no? A ver, algunos ejemplos. Almorzar. Lloraba. Corrió es un verbo, ¿no? Leer. Escribirá. Pedir es otro verbo. Todos estos son verbos porque son acciones, ¿no? Corrió, que va a correr. Lloraba, de que llora. Leer, escribirá, de escribir. Pedir, ¿no? Son los verbos, ¿no? Veamos ahora qué tiempos existen de estos verbos, ¿no? Pero antes algunos ejemplos. Mi hermana lloraba, está en tiempo pasado, más o menos, ¿no? Que lloraba antes. El avión despega, que es ahora, no está despegando. El perro ladra, que está ladrando, ¿no? Ahí está. Estos son los verbos, nos ubicamos, ¿no? Denotan una acción, llorar, despegar, ladrar. Veamos a continuación los tiempos verbales. Esto ya es un poquito más bonito. Dice, el tiempo verbal nos indica cuándo ocurre la acción. ¿Qué significa esto? A ver, este verbo que hemos visto, ¿no? De llorar, por ejemplo, lloraba. ¿En qué tiempo estaba? En pasado, ¿no? Porque lloraba, dice, ¿no? En tiempo pasado. ¿Qué otro tiempo hay? El presente. El pasado del verbo llorar era lloraba. Del verbo presente, llorar, ¿no? Estoy llorando, dice, ¿no? Presente. Del tiempo futuro, ¿cuál sería del verbo llorar? Llorará, ¿no? Un poquito para entender, veamos las acciones. Mi hermana lloraba en el tiempo pasado, ¿no? Mi hermana lloraba, dice. En el tiempo presente, mi hermana llora. Denota la acción que se está ocurriendo en ese instante, ¿no? Mi hermana llora. En ese momento está pasando. Y en el futuro, ¿cómo sería el verbo? Mi hermana llorará. Entonces, como podemos ver, un verbo puede tener 3 tiempos. Un pasado, lloraba. Un presente que llora. Y un futuro que llorará, del verbo llorar. ¿Ven? Que no es tan difícil, queridos participantes. Es facilito. A ver, con ustedes ahora, un poquito más repasaremos. El verbo tiene 3 tiempos, decimos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Dentro del pasado, dice, nos indica la acción que ha ocurrido. Por ejemplo, Ana escribió una carta ayer. Dice, ¿no? Se está hablando que ya ha pasado esa acción, ¿no? Presente indica que la acción ocurre en este momento. En el ejemplo, Ana escribe una carta. Entonces,
el verbo está en presente, ¿no? Escribe una carta. Y en el tiempo futuro, dice, la acción no ha ocurrido, que sucederá más adelante. A ver, Ana escribirá una carta mañana, ¿no? Ahí está el verbo escribirá. En el pasado escribió, en el presente escribe y en el futuro escribirá. Ahora sí está mucho mejor, está un poquito más claro, ¿no? Los tiempos verbales eran pasado, presente y futuro. Vamos a practicar entonces ahora. Veamos qué tiempos verbales tienen estos verbos. Identifiquemos, ¿no? Su pasado, su presente y su futuro. El verbo comer. Come. ¿En qué tiempo estará? Está en el tiempo presente. Comerá. El tiempo futuro. Muy bien. Sigamos. Comió. El tiempo pasado. Vamos, ya está un poquito mejor. Vamos a ver el tiempo pagar. Paga, él paga. ¿Qué tiempo será? Paga, presente. Ella pagará su deuda. Ella pagará, está hablando del futuro, ¿no? Entonces este es el tiempo futuro. Pagó. Dice, ¿no? Mi mamá pagó ayer al banco. Ah, entonces es el pasado, ¿no? Está conjugado en el pasado. El tiempo es el pasado. Muy bien. Así tenemos que identificar entonces que los verbos tienen un tiempo, ¿no? Pueden ser pasado, presente, futuro. A ver, ahora sí. A ver, resolvamos. Tenemos el verbo correr. Corrió. ¿Qué tiempo será? Él corrió la maratón ayer, dice, ¿no? ¿Qué tiempo es? Pasado. ¿Sí, no? Ella correrá más tarde para alcanzar a su clase. Ese es el tiempo futuro. Él corre. En este momento está corriendo. Entonces esto es el presente. Veamos entonces ahora el verbo ordenar. Dice, ordenará. Él ordenará su casa. Está hablando de que después va a ser la acción, ¿no? Para el futuro. Entonces esto es tiempo futuro. Ella ordenó su casa. Está diciendo que ya ha pasado la acción, ¿no? Ordenó hace rato su casa. Eso es tiempo pasado, ¿no? Él ordena su casa. Entonces está en el tiempo presente, lo que está pasando en este momento. Listo, vamos. El verbo leer. Leeré. Ese es el tiempo futuro. Yo leo el libro. En este momento estoy leyendo el libro. Entonces, presente. Yo leí el libro. Ah, está hablando del tiempo pasado. No es muy difícil, queridos participantes. Vamos entonces a continuar. Ahora sí es tiempo que tú practiques. Agarra tu cuaderno y escribe 5 verbos ahí en tu cuaderno. Y después del verbo, sus tiempos verbales. En pasado, presente y futuro. Es facilito, no te equivoques. Vamos que tú puedes. Vamos a terminar esta clase de tiempos verbales hoy, sin antes recordar que hemos visto que un verbo tiene los 3 tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Muy bien, queridos participantes. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau, chau.